Pedro, listo, vamos a iniciar en un minuto. Listo, maestro y Daniela, Dayan, Aura, todos listos. Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, Moy. Ustedes hacen la introducción, ¿verdad? Sí, vamos a realizar un protocolo de 2-3 minutos. Ya. Hacemos la presentación de tu presentación y te cedemos el uso de la palabra, ¿sale? Buenísimo, gracias. A ti. Son las 11:05, ¿les parece si comienzo con el conteo, profe? Adelante, Pedro, adelante, gracias. Ok, entonces comienzo con el conteo para entrar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Agradecemos su participación en esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMEX, a través del programa de competencias complementarias y que da inicio al mes de la empleabilidad que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registro de CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles y puedas aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, así como en Facebook, Mercado Laboral UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registros las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, también en Facebook o en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a Daniela Colín para que haga la presentación del ponente. Perdón, Aura, es Dayan. Una disculpa, a Dayana Mendoza. Abraham Bacha es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante más de 20 años ha liderado diversos proyectos de marketing, logística de eventos e innovación digital. Tiene amplia experiencia en el manejo de marcas y relaciones públicas. Asimismo, ha impartido clases de nivel licenciatura y maestría en diversas universidades. Durante los últimos 13 años, ha centrado sus esfuerzos en impulsar la empleabilidad y formación del talento joven, así como apoyar a las instituciones de educación superior en sus procesos de transformación digital. Actualmente es subdirector de proyectos y productos en Universia México, en donde tiene a cargo varios proyectos de vinculación universitaria, entre ellos el ecosistema de empleabilidad, que se centra en la capacitación, formación y colocación de talento joven universitario, y por otro lado, Campus Digital, que es un proyecto que busca acompañar a las universidades en sus procesos de evolución digital y apoyarlas en cómo se comunican con sus comunidades estudiantiles. Cedo la palabra al ponente para que comience con su presentación. Muchas gracias y qué gusto poder estar nuevamente con la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco mucho la invitación que siempre tienen a bien hacer a Universia para participar en estos foros en temas de empleabilidad y sin más, pues vamos directamente al tema que nos atañe el día de hoy. Imagino ya todos pueden ver en pantalla la portada de una presentación que tengo para que hablemos acerca de la empleabilidad, pero con un componente muy importante que es la inteligencia artificial. El título de la ponencia es el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la empleabilidad. Y me gustaría centrar la plática del día de hoy en cada uno de nosotros. Lástima que no tenemos la oportunidad de vernos
en persona, de poder interactuar en persona. Sin embargo, también creo que el hecho de poderlo hacer de manera virtual es una gran herramienta y facilidad para que muchísima más gente pueda escuchar esta plática. Al final del día, espero que la plática les funcione justamente para poder aplicar en los diferentes caminos y en las diferentes etapas que tienen cada uno de ustedes que nos están acompañando. Entiendo que tenemos alumnos de diversas facultades y diversas escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y la idea es que se puedan llevar de esta plática algo que sea completamente aplicable a cada uno de ustedes. Yo siempre digo que no se puede separar al individuo del profesional. Entendamos profesional como una persona que ya está trabajando, pero entendamos profesional también como ustedes, una persona que está en algún momento de la carrera o de los estudios universitarios. No importa si ustedes están empezando la carrera, si están en los primeros semestres, algunos de ustedes que nos están acompañando que estén quizás en los primeros semestres, si están a la mitad de la carrera o incluso si están próximos por egresar, o incluso tenemos egresados también. Esto es algo que nos aplica a absolutamente todos. El año pasado, a finales del año pasado, tuve la oportunidad de estar en un congreso y uno de los ponentes nos decía algo que es muy cierto, que a veces creemos que nacemos, vamos creciendo, estudias la primaria, estudias la secundaria, la prepa y después la carrera, y algunos hacen estudios de posgrado, maestría, doctorado y se acabó. Y entonces te tienes que emplear o trabajas en algún lugar o pones emprendes con un negocio propio, una empresa, etcétera. Y se acabó. Y después de que terminaste tus estudios de posgrado, si es que los hiciste, pues todo se trata de emprender, trabajar, etcétera. Y la verdad es que no es así. El tema de la empleabilidad o el poderse emplear, que ya entraré en eso y les diré exactamente qué significa, pero el tema de cómo uno va creciendo y se debería de seguir formando es algo que es continuo, no es algo que debería de terminar en algún momento. Entonces, repito, no importa la edad que tú tengas, no importa si estás empezando la carrera y crees que a lo mejor el tema del empleo es muy lejano, porque todavía te faltan a lo mejor 4 o 5 años para terminar la carrera, o si por aquí tenemos a alguien que sea médico, pues todavía le falta mucho más porque tienen que hacer muchos estudios. No importa si estás a la mitad o si incluso ya terminaste y estudiaste algo y crees que solamente necesitas pues encontrar algún trabajo. El tema de la formación debería de ser algo continuo, y esto creo que es lo más importante de lo que se pueden llevar el día de hoy, que el tema de la formación debería de ser algo continuo. Ahora bien, ¿por qué la empleabilidad? Porque la empleabilidad significa toda el set de competencias y de habilidades técnicos, pero también blandos, que tiene una persona para poder emplearse en algún trabajo formal o para poder emprender. Entonces, habiendo dicho esto, número 1, la formación tiene que ser algo continuo. Y número 2, esta plática que vamos a dar el día de hoy es aplicable tanto para ti que estás pensando que en algún momento quieres entrar a trabajar a alguna empresa en el sector privado o quizás en el sector público, para ti que ya estás trabajando y que a lo mejor quieres mejorar en tu empresa o que quieres quizás cambiar de giro, o para ti que dices, no, yo quiero ser un emprendedor, yo voy a poner mi propio negocio, voy a poner mi empresa, yo tengo el dinero, yo tengo los fondos o yo tengo la idea y necesito tener algunos socios que tengan los recursos. Entonces, esta plática les va a servir a todos. Habiendo dicho esto, ¿por qué el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la empleabilidad? Seguramente todos aquí hemos escuchado acerca de la inteligencia artificial. Yo creo que todos, de una u otra manera, hemos tenido un acercamiento con la inteligencia artificial, pero también creo que no necesariamente todos entendemos exactamente qué es la inteligencia artificial. Y la plática de hoy no es necesariamente para que entendamos y aprendamos conceptos de la inteligencia artificial, pero sí cómo la inteligencia artificial es una realidad ya hoy, está en nuestras vidas diarias e impacta y va a seguir impactando muchísimo en nuestras vidas personales y profesionales para la empleabilidad. Muy seguramente ustedes han escuchado, y podemos ir a la siguiente lámina, muchos de ustedes han escuchado cómo la inteligencia artificial va a venir
a reemplazar todos los trabajos. Y entonces alguien puede decir, oye, la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los fotógrafos, pero podemos ver esta foto que podría ser un meme a la inteligencia artificial aceptando el trabajo. Y ves cómo la inteligencia artificial no necesariamente hoy en día es esa inteligencia artificial perfecta, sin errores, todopoderosa y omnisciente. No es así. La inteligencia artificial, la realidad es que hoy en día está apenas haciendo sus pininos, no es lo que seguramente llegará a ser, y los expertos lo dicen, directivos de OpenAI, Elon Musk, etcétera, gente a quienes ustedes seguramente conocen y siguen, que hablan de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es hoy lo que será dentro de unos quizás 10 años. Sí se cree que en los próximos 10 años cambie muchísimo, pero hoy en día no lo es todavía. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial no necesariamente está reemplazando los trabajos, pero lo que sí está haciendo la inteligencia artificial es convertirse en una herramienta para aquellas personas que la utilizan en su trabajo o incluso en los estudios. Vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo necesariamente nuevo, no es algo que surgió hace unos pocos años. La inteligencia artificial existe desde los años 50. Lo que pasa es que en su momento la idea inicial era que tuvieran máquinas robustas, poderosas, que pudieran hacer tareas que se requería de la inteligencia humana. Eso era en su momento la inteligencia artificial. Salió la inteligencia artificial con aplicaciones para la medicina, para algunas otras cuestiones, y se pensaba en su momento que iba a ser algo revolucionario, pero no fue tan rápido, porque seguramente muchos de ustedes estarán pensando en esto, porque la era digital o la digitalización de los procesos y de las tareas no ha llegado sino hasta hace realmente pocos años. Ustedes recordarán, quienes sean un poco más viejos como yo, el tema de los celulares. Yo nací cuando los celulares no existían y de repente me tocó que ya empezaban a haber celulares, pero eran unos aparatos enormes, y después se fueron sofisticando, se fueron haciendo más pequeños, después se fueron haciendo más grandes otra vez, después llegaron las pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Pero ese proceso no fue tan rápido como lo acabo de platicar. O sea, pasaron varios años. Con la inteligencia artificial está sucediendo lo mismo. El boom, si le podemos llamar así, de la inteligencia artificial tiene apenas hace 2 o 3 años, que fue cuando OpenAI lanzó ChatGPT, y después llegaron otros como Bard o Gemini, que es como se llama ahora la inteligencia artificial de Google, etcétera, ¿no? Y hay muchos más. Tú te metes a un dispositivo móvil y esos son los que todos conocemos, pero encuentras muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial. Hablando de aplicaciones, es algo también que tiene que ver con la digitalización. Ustedes recordarán, antes había programas y softwares de computadora, pero cuando nacieron los celulares, de repente empezaron a salir las aplicaciones. Esto que estoy diciendo, para ustedes que tienen 18, 17 años, 19, 20 más o menos, les suena como de ciencia ficción a lo mejor, y no lo entienden porque no lo vivieron. Ustedes nacieron en una era digital, pero hay personas que no, y vivimos ese cambio. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que así como los celulares tomaron un tiempo, y todos los aparatos digitales, porque hay smart devices, que son los smartwatch y diferentes cosas, obviamente los celulares, las tablets, etcétera, así como han tenido un periodo en el que han ido cambiando y transformándose, y evidentemente transformando nuestras vidas radicalmente, con la inteligencia artificial pasará absolutamente lo mismo. En los últimos años y los últimos meses, porque como les decía, esto tiene 2, 3 años más o menos, la inteligencia artificial ha dado saltos gigantescos para poder procesar grandes conjuntos de datos y poderlos analizar. Pero eso no lo vemos nosotros. Nosotros lo que estamos viendo es solamente un chat GPT donde entro, le hago una pregunta o le pido que cree una canción, un poema, algo, y me lo entrega. Pero no vemos todo lo que está atrás. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? ¿Y por qué es importante entender el tiempo en el que estamos y en el momento en el que estamos? Porque la inteligencia artificial va a cambiar drástica y profundamente la vida de todos nosotros en los próximos más o menos de 5 a 10 años.
No estoy diciendo que de aquí a 10 años no va a haber cambios. El tema es que los van a ver año con año, pero cuando sean 10 años a hoy y miremos atrás, vamos a poder ver todo lo que sucedió en ese span de tiempo. Pero esto va a afectarnos y tenemos que entenderlo para temas de empleabilidad, que es justamente lo que estamos comentando el día de hoy. ¿Por qué? Porque al final del día no es solamente que van a haber máquinas capaces de pensar por sí solas y de realizar tareas y que entonces me van a desplazar. Eso sí es una realidad. Por ejemplo, la gente que se encarga de la minería de datos, la gente que es programador de software o de web developers, etcétera, todos los temas digitales, tecnológicos, sí es muy sencillo que de repente en algún momento la inteligencia artificial empiece a desplazar algunos puestos de trabajo. El tema es que la inteligencia artificial hoy en día no es capaz por sí sola de realizar tareas. Se sigue necesitando a alguien que dé una orden y que lo realice la inteligencia artificial. Pero vamos, este tipo de puestos de cierta manera sí se podrían ir reemplazando. Pero hay algunos otros como el del fotógrafo. Por ejemplo, se necesita hoy en día alguien que manipule esa inteligencia artificial para poder hacer un Photoshop de muy buena calidad. Y estoy diciendo Photoshop porque es una herramienta que todos conocemos y sabemos y entendemos cuando decimos que algo está photoshopeado o no. Pero lo que voy es que hay ciertas áreas del conocimiento y profesionales en las cuales ya está metida la inteligencia artificial y a lo mejor no lo pensamos. Y si tú estás estudiando arquitectura, medicina, administración, contabilidad, pedagogía, lo que sea, yo creo que lo más importante que podrías hacer es empezar a investigar en tu área de conocimiento cómo está metida la inteligencia artificial, qué softwares hay, qué programas, qué herramientas están entrando a la industria en la que tú estás para poder justamente familiarizarte con ellas, conocerlas, entenderlas, estudiarlas, tomar cursos acerca de eso y estar preparado. Por ejemplo, un doctor o un dentista, la forma en la que te podrías emplear, si eres un doctor, un dentista, etcétera, normalmente lo que pasa es que hacen hacen sus estudios, después hacen todo el tiempo de los internados o las prácticas que hacen y se van a un hospital, etcétera, etcétera. Y después tienes dos posibilidades. Puedes decir, yo quiero trabajar en tal hospital y voy a buscar quedarme. O la otra opción es que tú digas, pues yo quiero ser independiente y voy a poner mi consultorio. Y entonces voy a tener mi consultorio en la médica X o en mi casa, etcétera, ¿no? Lo que sea, como lo quieras hacer. Pero a ver, hoy en día tú vas a estar, o bueno, cuando llegue ese momento, o quienes ya están listos ahora para hacerlo, vas a estar compitiendo con cientos o miles de otras personas que estudiaron lo mismo que tú. Número 1. 2. Tienen la misma edad, tienen las mismas habilidades, mismos conocimientos, etcétera. Supongamos que la situación intelectual de conocimientos, tanto como la situación económica, porque tú tienen los mismos recursos para poner un consultorio, para emplearse en algún lugar, son más o menos los mismos. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Pues la diferencia van a ser dos cosas, básicamente. Uno, si tienen los mismos conocimientos técnicos, las habilidades blandas que tengan, es decir, aquellas habilidades que no necesariamente se enseñan como una materia como tal en la escuela, pero que las aprendes cuando trabajas en equipo, cuando tienes liderazgo, cuando trabajas con equipos multidisciplinarios, etcétera, esas habilidades van a marcar completamente la diferencia. El hecho de poder hablar en público o poder hablar ante un cierto número de personas, o aunque sea solamente una persona, pero que tú le puedas presentar tu idea. Muchas veces lo que pasa es que alguien tiene una idea excelente para un proyecto, para un producto, para un servicio, para algo, pero lo tiene en la cabeza y no sabe necesariamente cómo poderlo proyectar o cómo expresar con alguien más. Entonces, de nada sirve que tengas todo perfectamente bien definido en la cabeza si te cuesta trabajo decirlo. Bueno, esas habilidades orales de comunicación, todo lo que acabo de comentar, van a hacer la diferencia entre una y otra persona. Pero hoy en día ya no es suficiente solamente eso. Hace años, y seguramente sus papás, sus abuelitos les decían, es que tienes que hablar inglés y es que tienes que saber otro idioma. Sí, eso es importantísimo. Hoy en día es un must, no es
algo opcional. Hoy en día, saber otro idioma, inglés, y no solamente inglés, incluso chino, por ejemplo, chino mandarín, que China ya es una potencia, o saber algún otro idioma extra, ni siquiera debería de ser algo para jactarse de ello. Debería de ser algo mandatorio y obligatorio. Pero bueno, entonces estarías cojo si tú solamente sabes los idiomas, como acabo de decir, las habilidades blandas que acabo de decir, pero resulta que tu competencia es el otro doctor o la doctora, la otra persona que también está abriendo su consultorio, etcétera, pero ¿qué crees? Que sabe utilizar herramientas digitales, que sabe utilizar software de inteligencia artificial, que todos los días se mete a ChatGPT, que eso es como los pininos y lo más sencillo, y le pregunta, o le pide, dame recomendaciones de cómo hacer mi negocio mejor, etcétera. La verdad es que hoy en día ChatGPT, sobre todo en la versión, y estoy hablando mucho de ChatGPT porque es lo más conocido, pero hay muchos más, sobre todo en su versión gratuita, está muy limitado en lo que te puede ayudar y lo que puede hacer. Pero les aseguro que dentro de 5 años no va a ser lo mismo. Va a ser una herramienta muchísimo más poderosa. Pero la inteligencia artificial no es solamente esto que les estoy diciendo. La inteligencia artificial va muchísimo más allá. Hay softwares o algunos programas hay por ahí, creo que alguien estaba hablando. Hay algunos programas que te permiten, incluso a ti, llevar todo el control de tus clientes. Y entonces, a lo mejor, siguiendo el ejemplo de los doctores, pueden decir, porque esto es algo básico, ¿cómo le vas a dar seguimiento a tus clientes o a tus pacientes? Son tus pacientes, pero son tus clientes finalmente, te pagan. ¿Cómo les vas a dar el seguimiento? ¿Lo vas a hacer con un Excel nada más? Donde pues tú literalmente vas subiendo el nombre de la persona, a lo mejor en una columna el nombre, la edad y por qué lo atendiste. Y en otras columnas le vas poniendo pues la primera visita o la segunda consulta o la tercera, el diagnóstico, qué le mandaste. No sé, puedes hacer ese Excel tan grande como quieras. Y puedes tener un Excel de cientos y cientos y cientos o miles, porque son muchísimas celdas en Excel, de tus pacientes con absolutamente toda la información. Y entonces vas teniendo toda la información que tienes de tus clientes y tienes un Excel y tienes una base de datos impresionante. El problema es que no va a haber absolutamente nada, a menos que tengas, que contrates a un asistente o alguien que te ayude a que te estés recordando cuándo tienes que llamar al paciente que tenía que venir a consulta otra vez y no te buscó por desidia, porque se le fue el tiempo, lo que sea. Y eso lo que a ti te significa es que vas perdiendo clientes o vas perdiendo pacientes y vas perdiendo ingresos, evidentemente. Vas a necesitar a alguien que te esté recordando, darle seguimiento a la persona que habías operado y que se fue a no sé dónde, regresó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, va a ser muy fácil perderte en ese mar de información que tienes en Excel. Bueno, la persona que va a poder tener mayores probabilidades de éxito va a ser la persona que conozca y que sepa manejar softwares o programas de computación que manejen inteligencia artificial. Hay algunos CRMs, un CRM es un Customer Relationship Management, son sistemas de relacionamiento con los clientes que por medio de inteligencia artificial te están recordando a ti lo que de otra manera tú tendrías que estar haciendo de manera manual. Y entonces te puede recordar y te manda mensajes y te dice, oye, a la paciente Daniela la tienes que, ya le tienes que llamar porque le tocaba la consulta la semana pasada o bueno, el día de ayer o algo así. Te recuerda, incluso hay algunos sistemas que te permiten conectar el correo electrónico con la agenda, con un sistema de mensajerías, incluso con el WhatsApp, con muchísimas cosas. Y al final del día, la inteligencia artificial se convertiría en una herramienta para ustedes profesionales como un asistente virtual. Vámonos a la siguiente lámina, como un asistente virtual personal. Es decir, ¿de qué manera irá cambiando la inteligencia artificial nuestra vida, como yo les decía, en los próximos 3-5 años? Bueno, la automatización de las tareas diarias. Por ejemplo,
De manera personal, nuestras agendas, mensajes personales, las finanzas, etcétera. Todo está empezando a ser automatizado por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no crean que es este robot, como yo les decía, atrás, sábelo todo haciendo las cosas. No necesariamente. Son herramientas digitales que por medio de machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas, y por medio de hacer una minería de datos, te va arrojando diferentes cosas. Esto es algo muy sencillo, esto todos lo han visto, todos tienen un móvil, todos utilizamos un móvil, todos conocen seguramente TikTok, Facebook, que ya es para otras generaciones, etcétera. Pero si tú estás en TikTok, con que veas un ratito, un video de cierta temática, el algoritmo que TikTok tiene atrás, que se basa en inteligencia artificial y que se basa en machine learning y se basa en un montón de cosas de básicamente todo tiene que ver con datos, después te empieza a mandar más y más y más recomendaciones de videos de ese estilo. Y entonces cuando tú le estás dando el scroll para ver diferentes videos en TikTok, te va a estar mandando. Si tú ves de teorías de conspiración y todo, te va a empezar a salir eso. Si tú ves de esos videos muy chistosos de animales que se ríen o que se caen o que hacen cosas chistosas, te va a empezar a mandar más y más de eso. Eso es la automatización de las cosas, pero además de las tareas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los equipos celulares también tenemos muchísima inteligencia artificial. Los equipos Samsung, por ejemplo, te permiten, si tomas una fotografía, por medio de inteligencia artificial te dice borra esto, quita, mejora, etcétera, y tú ya no tienes que necesariamente estar haciendo los comandos. Ahora, también hay asistentes virtuales muchísimo más potentes, sofisticados y personalizados. No se vayan muy lejos. Siri y todos esos, Alexa, etcétera, son asistentes virtuales que utilizan la inteligencia artificial. Y no está muy lejano, ni tampoco está muy loco pensar en un asistente virtual como Viernes en Los Vengadores, este asistente que tenía Iron Man, en el que sí sea muchísimo más capaz de hacer muchas más cosas. Realidad aumentada y virtual, que existe también desde hace muchos años. Desde hace muchos años hay muchas aplicaciones de realidad aumentada y virtual, pero regresando al ejemplo de los médicos, hay programas que poco a poco se están implementando muchísimo más en universidades, donde no necesariamente necesitas ir a hacer prácticas con un cuerpo real, sino que hay softwares, utilizas estos famosos visores de realidad virtual, y entonces estás viendo un software donde estás viendo el cuerpo humano y funciona como la película que les estaba diciendo en Iron Man, donde, no sé si recuerdan, Iron Man solamente hacía esto, o Tony Stark, y se movía todo el diseño que tenía digital. Bueno, de la misma manera pueden estar viendo un cuerpo humano y lo están moviendo. Vamos ahora al estómago, vamos un poco más acá, vamos a ver ahora la vesícula, ahora hay que ir hacia algún hígado, riñón, etcétera. Bueno, eso es real y cada vez va a empezar a hacerlo mucho más. Y evidentemente el tema del cuidado de la salud, desde detección temprana de enfermedades hasta la prevención. No quiero ahondar demasiado en esto, hay muchísimos ejemplos. Vamos un poco más a ver ahora en temas de la empleabilidad, específicamente cuál va a ser este impacto de la inteligencia artificial en la empleabilidad de cada uno de nosotros. Por Pero, ahí, Rodrigo. maestro. Sí, Moisés. Tenemos una mano levantada de la doctora María Milagros Campos. ¿Podemos atenderla o dejamos Claro. hasta el final? No, de una vez, si Okay. no se nos olvida Adelante, doctora. el tema. Hola, buenos días, Abraham. Pues muchas gracias por la plática, está muy interesante. Nada más quisiera saber qué diferencia o si esto que estás hablando de los asistentes virtuales, ¿podríamos considerar que serían los chatbots? ¿El chatbot? ¿O qué diferencia hay entre la inteligencia artificial o cómo entraría esta herramienta? Sí, qué buena pregunta, doctora. A ver, los chatbots es una aplicación de la inteligencia artificial. El chatbot es, lo que pasa es que ahora estamos muy acostumbrados a que de repente hay como que dos tipos de chatbots. El tal cual, que creo que es en el que estás pensando y en el que todos pensamos cuando hablamos de un chatbot, que es cuando escribes, la
máquina atrás que te está contestando y te está diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy el chatbot asistente virtual, te voy a ayudar. ¿De qué es tu consulta? Y normalmente sirve para el servicio al cliente. Y entonces dices, tengo una queja o etcétera, ¿no? Y entonces el asistente virtual te dice, sí, a ver, dime cuáles de estas opciones es tu queja, ¿no? Servicio al cliente, no te llegó tu producto llegó dañado u otro. Entonces tú ya le pones 1, 2, 3, 4 o algo, y dependiendo de lo que tú le dices, te va dando información. Todo esto, este chatbot, creo que es en el que pensamos todos al inicio, pero también existen chatbots o las famosas contestadoras, que yo creo que ese es el paso previo, y funciona muchísimo en los bancos cuando tú hablas y hay una contestadora que te está diciendo, buenas tardes, bienvenido, escucha el menú que tenemos para ti. Y después de que escuchas 84,000 diferentes opciones, encuentras la que tienes y le das en el botón y te manda, etcétera, etcétera. Bueno, estas aplicaciones de los famosos chatbots son una aplicación de la inteligencia artificial, justamente. Sí como una asistente virtual, no en el sentido de un asistente virtual personal, pero sí un asistente virtual que atiende a la persona que está del otro lado para lograr algo, ¿no? Y normalmente lo que pasa es que son limitados porque hay un momento en el que te dice, ya no te puedo ayudar y te voy a mandar con un agente, una persona que te pueda terminar de atender, ¿no? Pero sí son una aplicación, los chatbots, y cada vez estos chatbots son muchísimo más sofisticados. Lo que pasa es que en el mercado hay dos cosas. Una, resultan aplicaciones, si lo quieres mucho más sofisticado, caras, para que todas las empresas lo tengan. Y dos, mientras más avanzado, evidentemente la inversión es muchísimo más alta. Yo pensaría que varios de ustedes lo vieron, y si no se los cuento ahora. Hay unos videos de Google en el que Google lanzó un asistente virtual. Una persona llamaba por teléfono para hacer y ese era el ejemplo que ponían, hacer una reservación en un restaurante. Y me parece que la persona que llamaba le habían puesto un acento como si fuera, era en inglés todo, como si fuera una persona china con un acento de un chino hablando en inglés chino que no se entendía muy bien, y el asistente que le estaba hablando era una máquina, era un asistente virtual, pero con una pronunciación como si fuera una persona tal cual. Tú no te dabas cuenta que estabas hablando con un asistente virtual que te estaba ayudando a hacer una reservación en un restaurante. Otro ejemplo era un asistente que te ayudaba para hacer una cita en el doctor, y entonces la persona que hablaba nunca supo que estaba hablando con un asistente. Yo creo que eso es a lo que vamos a llegar. Hay muchas regulaciones y esto tiene que ver con muchos temas legales por los cuales no vemos en el mercado muchísimas más aplicaciones de la inteligencia artificial, como es este caso los chatbots. Los chatbots ahorita son muy limitados porque hay regulaciones, sobre todo de protección de datos personales, y regulaciones también legales, que en el tema digital no necesariamente termina de estar todo bien regulado. Por eso no vemos estas aplicaciones, pero la tecnología ya existe. Entonces, estos ejemplos que te estoy dando, yo creo que en algunos años, cuando el tema regulatorio legal se concrete, lo podremos empezar a ver mucho más. Si quieren, aprovecho porque por ahí también Rodrigo no había dicho si la evolución de la inteligencia artificial, más allá de las habilidades humanas, en algún futuro cercano o lejano podría causar el reemplazo de los trabajadores. Eso lo vamos a ver. Eso, si quieres, espérame, porque sí vamos a hablar un poquito de esto en las siguientes láminas. Y qué tanto el uso de la inteligencia artificial o de la IA afecta el proceso de la creatividad de los estudiantes y trabajadores. Es decir, entre más comodidades tenemos, menos esfuerzo físico y mental realizamos. Esta sí la contesto ahora y después vamos al tema del reemplazo de los trabajadores. Yo te diría que no. A veces creemos o nos han hecho creer, yo esto lo puedo dejar a criterio de cada uno de ustedes, podrán estar de acuerdo o podrán no concordar con lo que yo digo. A veces creemos o nos han hecho creer que mientras más comodidades nos hacemos más flojos. Si pensamos en la película de Disney de WALL-E, creo que se llamaba WALL-E, seguramente lo vieron ustedes, este robotcito que se encargaba de limpiar la basura, y entonces los humanos se habían ido en una nave porque ya no podían habitar el planeta y estaban dormidos, y cuando despiertan están todos gorditos
y ya pues no pueden hacer nada porque nunca han hecho nada de actividad física. Si pensamos que la tecnología ha llegado para hacernos un poco más flojos, pues depende. Yo creo que son herramientas, porque la tecnología, si piensas en un televisor y estás sentado y solamente estás cambiando el control y no estás haciendo nada, podría ser algo malo. Pero si piensas en la tecnología, que por ejemplo hay aparatos, incluso se utilizan en las carreras, y esto también es inteligencia artificial, nada más que muy, muy sencillo. Hay aparatos que los corredores, los de maratón y todo eso, se ponen en los tenis para contar sus pasos, o se lo ponen en algún otro lado para contar la frecuencia cardíaca, etcétera. Pues es igual tecnología que te está ayudando. En el caso de la inteligencia artificial, y por tu pregunta, Rodrigo, me imagino que lo estás pensando porque, oye, en lugar de que yo cree un poema, le voy a decir a ChatGPT que me haga un poema. Si haces eso, evidentemente, pues tú ya no lo estás pensando y lo está haciendo ChatGPT por ti. Pero lo que a lo mejor ustedes no saben o no se han puesto a pensar, porque no necesariamente, o sea, llevamos nuestra vida del día a día y no pensamos en esto, es que muchísimos profesionales de muchísimas industrias utilizan ChatGPT para muchísimas cosas. No sé si aquí algunos de ustedes conocen a Shataka, o con X, Shataka, que es una página que se dedica a hablar de cosas digitales y de gadgets. Incluso por ahí ya hasta últimamente los he visto hablar de coches que yo no había visto que hicieran eso. Pero bueno, estos amigos, les hicieron una encuesta a los editores y a quienes escriben, y les dicen, oye, ¿tú cada cuánto utilizas la inteligencia artificial tipo ChatGPT o algún otro? Y decían que de manera diaria. Yo mismo lo utilizo a veces. De repente me piden hacer un correo, tengo que mandarle un correo a alguien y no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Y dicho sea de paso, pues creo que tengo buena dicción y que lo hago de buena manera, pero no le pido a ChatGPT, hazme el correo, le pido, dame algunas opciones. O al revés, también hay algunos softwares, y también lo tienen algunos en los dispositivos móviles. Ya en el WhatsApp tú puedes escribir un mensaje y la inteligencia artificial del WhatsApp, de algunos móviles que lo tienen, te dicen, oye, ¿quieres corregirlo? ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres hacerlo más informal, más formal? ¿Quieres hacerlo tipo email formal, etcétera? Entonces yo te diría, siempre y cuando utilicemos todas estas herramientas a nuestro favor para mejorar nuestro trabajo, será algo bueno. Si lo utilizamos para plagio, por ejemplo, que a alguien aquí se le ocurre que diga, no, pues ya la hice, mi tesis me la va a hacer la inteligencia artificial, van a pasar dos cosas. Una, pues vas a tener eso siempre en tu consciente. Dos, es muy sencillo porque también hay muchos programas de detección para ver si ha habido plagio en los programas. Entonces yo les diría, ni intenten hacerlo. Y tres, la inteligencia artificial hoy en día todavía tiene muchísimos errores, muchísimos. Incluso errores de datos como hechos y cosas que de repente ChatGPT y Gemini y Bard y algunos otros te dan y no son correctos. Pasa lo mismo que con un coche. Si tú utilizas el coche para ir a la tienda de la esquina, pues estás contaminando y no estás haciendo ejercicio. Si lo utilizas para ir al trabajo que te queda 50 kilómetros, está perfecto, y en otras ocasiones tú caminas y andas en bici, ¿no? Es absolutamente lo mismo. Y ahora sí, vamos a hablar de el posible reemplazo de los trabajadores. Eso lo vamos a ver en esta lámina. Este es un estudio que viene un poco de datos que nosotros tenemos de Universia, y también un estudio que viene de algunas otras fuentes. Y básicamente se espera que la IA tenga un alto impacto en las actividades de los trabajadores, evidentemente de todo el mundo, pero a la vez también va a estar generando nuevas oportunidades de desarrollo económico. Esto es algo muy chistoso porque por un lado sí va a poder afectar a algunas personas, evidentemente, y esto ha pasado con la digitalización también. A ver, las empresas o las industrias manufactureras o de los automóviles, etcétera, ya no contratan el mismo número de personas para estar fabricando los autos, porque ahora se fabrican en serie y entonces hay robots y máquinas que están ensamblando y pues ya no necesitas tanta gente, pero eso no quiere decir que se ha automatizado la producción de los automóviles
al 100%. De la misma manera, hay algunas industrias que van a ser más afectadas, otras que van a ser un poco menos afectadas. Y fíjense, yo creo que de aquí podemos ver algo. Las industrias que van a ser más afectadas, pero no necesariamente afectadas, quiere decir que van a empezar a correr a medio mundo, sino que sí, algunas personas van a ser reemplazadas, pero a la vez van a empezar a recibir muchísimos programas, softwares. Lo que tienen que tener en la mente es lo digital. Y hoy en día lo digital lo pensamos en las computadoras, en los dispositivos móviles, pero no se queden ahí, ¿eh? Lo digital está en los refrigeradores. Hay refrigeradores ya que se conectan al internet y hay refrigeradores, claro, son mucho más caros, pero hay refrigeradores que tú estás en el trabajo o estás en la escuela. Bueno, ustedes como en la escuela yo creo que no, pero a sus papás, a tu mamá, a tu papá, a alguien, le llega un mensaje y es capaz el refrigerador de decirte, oye, ya no hay huevo, o ya no hay leche, o ya nada más te queda 1 litro, tienes que ir a comprar. Esto ya existe. Entonces, ¿dónde está metida la inteligencia artificial? Está en todos estos lugares. ¿Dónde más? En los coches, en los automóviles. No pensemos obviamente en coches de hace mucho tiempo, pensemos en coches nuevos y pensemos en coches de alta gama, además. Que incluso la industria automotriz está pensando empezar a quitar, y ya hay en algunas marcas, quitar el Google Play Car, creo que lo estoy diciendo mal, pero bueno, no importa, y el iOS, el que tú puedes conectar tu celular con los automóviles para tener sus propios softwares de interacción y de inteligencia artificial. Y entonces, si ustedes alguna vez vieron el auto increíble, Kit, y que te hablaba y que te decía cosas, bueno, eso va a ser muy real. Entonces, lo digital está metido en absolutamente todos lados. Lo digital está metido incluso en algunas cadenas de supermercados, incluso en las escuelas. Eso lo voy a decir más adelante, pero ustedes no lo saben. La bolsa de trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de México se llama Universia Jobs, es provista por nosotros por Universia, pero es la bolsa de trabajo de la universidad y tiene inteligencia artificial para que ustedes puedan crear su CV. Eso lo voy a decir más adelante, pero en lugares donde ni te imaginas está la inteligencia artificial. Esos contadores seguramente ustedes los han visto en Liverpool o en algunos lados, donde de repente hay alguien que por cuestiones de mercadeo quieren saber cuánta gente entra a la tienda y tienen un aparatito donde literal van contando 1, 2, 3, 4 y de repente entra una familia de 5 y le tienen que hacer rapidísimo. Bueno, esos contadores también existen de manera digital. Algunas escuelas lo tienen, algunas empresas lo tienen y no solamente son esos aparatos, regresemos al ejemplo de Liverpool, en el que sales y suenas si tú traes un producto que tiene el código de barras y te lo estás robando o no te lo robaste, pero no se lo quitaron. También hay contadores que te permiten, tú entras y ni te das cuenta dónde está eso y está contando cuánta gente entra. O también te permite entrar por medio de NFC y de Bluetooth. Bueno, todo eso digital, a eso me refiero que esas aplicaciones van a impactar algunas industrias. No necesariamente, si tú eras la persona que contaba, pues ahí sí lo siento, seguramente te van a reemplazar y van a poner un aparato que va a estar contando cuántas personas entran, pero tiene muchísimas otras aplicaciones. Servicio al cliente. ¿Por qué servicio al cliente? Por todos estos asistentes virtuales que estamos diciendo, porque en la era digital, les voy a decir algo de la banca, por ejemplo, que es el mundo donde Universia también está un poco. En la banca, todos ustedes saben que han nacido muchísimos nuevos bancos digitales que se les llaman fintech, ¿no? Las famosas fintech. Estos bancos digitales no tienen sucursales físicas. Tú no vas a ninguna sucursal a abrir una cuenta y todo lo haces digitalmente. No tienes ni siquiera que firmar algo en físico, todo lo haces digital. Bueno, eso ha generado un cambio radical en cómo se abren las cuentas, etcétera. Bueno, y todo el servicio al cliente es de manera digital. Entonces, los bancos hoy en día están buscando hacer lo mismo. Un banco tradicional mantiene sus sucursales, pero le es mucho más fácil y mucho más rentable estar atendiendo a las personas de manera digital. Y las personas, los clientes, lo preferimos porque no perdemos el tiempo. Entonces,
¿a qué es a lo que voy? Todo lo que tenga que ver con servicio al cliente es lo que es más fácilmente afectado. Y también, que no está tanto aquí, pero todo lo que es digital. Yo les decía hace rato, web developers, programadores, etcétera, va a ser muy, muy, muy afectado. Y de ahí vamos bajando hacia otras industrias o áreas del conocimiento que no necesariamente tienen que ver tanto con servicio al cliente, independientemente de que interacciones o no con personas, pero que tienen que ver más con trabajo manual, físico, como por ejemplo la construcción, la agricultura, la minería, la manufactura, porque evidentemente la inteligencia artificial lo que va a estar haciendo entonces va a estar muy metida en las áreas de clientes, de seguimiento, de datos, etcétera, pero no tanto de cara al producto final hacia los clientes. Bueno, habiendo dicho esto, el Foro Económico Mundial estima que para el 2025, 85 millones de los empleos serán reemplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas. Son muchísimos empleos, 85 millones, pero estamos hablando a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de que somos ya casi creo que 10 billones de personas o no sé cuántas en el mundo, no es tanto. Pero a la vez aparecerán 97 millones de nuevos empleos. Entonces, por un lado, tienes una balanza donde mucha gente pierde el empleo, pero muchas otras consiguen otro porque se crean nuevos empleos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Seguirnos capacitando y aprendiendo nuevas herramientas. Si tú eres contador, no te quedes solamente con el Excel y con temas de contabilidad, aprende cosas digitales. Si tú eres un administrador, aprende también idiomas. Si tú eres un psicólogo, no te quedes solamente con las teorías de Freud y el constructivismo, etcétera, lo que sea que sea tu línea de psicología, puedes aprender otras cosas también que te pueden servir muchísimo, ¿no? Vámonos a la siguiente lámina. ¿Qué áreas de trabajo podrían ser afectadas? Pues básicamente lo que estamos diciendo ahora, todo lo que tenga que ver con matemáticas, finanzas, análisis y asistentes administrativos, contables, etcétera, pero los web designers, como yo les decía, pero a ver, esto no tendría por qué ser algo fatalista. No quiere decir que todos estos empleos se van a ir. De hecho, yo les podría decir que ahora, más que nunca en la banca, que repito es un sector que conozco, más que nunca se están contratando a actuarios, a ingenieros, porque los bancos necesitan, y hay una guerra ahorita de bancos, por digitalizar todos sus procesos y por tener la mejor aplicación. Entonces, por un lado, hay muchísimos sistemas atrás que están haciendo toda esta minería de datos, pero hay muchísima gente que necesita saber qué hacer con esa información. Entonces, no necesariamente es algo fatalista esto. Como dice en la parte inferior derecha, no en todos los casos la inteligencia artificial va a suponer una sustitución de estos perfiles, más bien es un complemento. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, Universia, ¿cuál es el rol de Universia en cuanto a la empleabilidad y la inteligencia artificial? Y más que el rol que nosotros tengamos como para presumirles algo de lo que hacemos, más bien es cómo lo que hacemos o los productos que tenemos les pueden ayudar a ustedes en este tema de la empleabilidad. Nada más les quiero platicar rapidísimo. Universia es una empresa del Grupo Santander, por eso les hablo un poco del tema de la banca, pero Universia está centrado no en la banca, sino en apoyar la empleabilidad de jóvenes talentos como ustedes. Conectamos a perfiles de miles de empresas en México y en el mundo. Tenemos presencia en el mundo y nos especializamos por medio de plataformas globales abiertas como Universia Jobs, que es una plataforma de empleo. ¿Y qué es la plataforma? Que tiene la misma Universidad Autónoma del Estado de México para hacer esta conexión entre el talento y las empresas. Ahora bien, ¿por qué es relevante que les platique esto y todo lo que dijimos antes sobre la inteligencia artificial? Porque todos estos temas de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, todo esto está en esta plataforma Universia Jobs. Y hoy en día, estos más de 5 millones de personas que son usuarias de esta plataforma, y a ver, ¿por qué se los digo? Plataformas de empleo hay muchas,
y todas son buenas y unas tienen algunas funcionalidades mejores que otras. No vengo a decirles que una plataforma sea mejor o que la de nosotros sea mejor. Lo que sí vengo a decirles es que la plataforma que ustedes tienen de empleo, si están ahorita buscando trabajo, o si ya lo tienen y quieren cambiar, etcétera, bueno, tienen una plataforma muy robusta, con más de 25 años de experiencia, etcétera, pero que a lo que quiero llegar es que esta plataforma les va a permitir a ustedes crear un CV. Y esa funcionalidad tan pues sencilla, que todo el trabajo que hay atrás no es nada sencillo, pero algo tan sencillo como tienes que tener un CV formal, bonito, llamativo para que te llamen. Eso tan sencillo, pero que a la vez es tan complicado, normalmente es el gran tropiezo de muchos de nosotros para poder encontrar un trabajo, porque finalmente, ¿dónde buscas trabajo? Buscas trabajo en... pues con algún conocido o que te recomiende a alguien o literal te metes en una plataforma de empleo, la que sea, y entonces ahí le empiezas a dar a todos los trabajos porque te urge encontrar, ¿no? Y les das, sí, ya me apunto a todos y que me llamen. Y el CV te lo medio hizo la plataforma. O ¿qué pasa si te llaman a una empresa y te dicen, bueno, mándame el CV? Y entonces normalmente a todos lo que nos pasa, y se los voy a decir ahorita en un momento, es cómo hacer tu CV. ¿Qué le pongo? ¿Qué no le pongo? ¿Le pongo foto? ¿No le pongo? ¿Le pongo datos o no le pongo? Lo que tienen ustedes que tener en cuenta es que en esta era digital, justamente, hay muchísimos temas de ciberseguridad y es muy sencillo que nos roben los datos. Y no quiere decir que hay alguien atrás de tu Facebook y atrás de tu TikTok y atrás de tu Instagram y todo, esperando a que la riegues y te van a robar todos tus datos. No necesariamente, no funciona así. Pero sí, cuando en otros lugares, por ejemplo, tú mandas tu CV es prácticamente la carta de tu vida. Tiene tu nombre. Muchos le ponen la dirección donde vives, dónde estudiaste. Algunos otros hasta le ponen el RFC, el CURP. Oye, si yo soy un delincuente y me encuentro eso, ya la hice, ya tengo todo para abrir una cuenta bancaria a tu nombre. Entonces, necesitan tener muchísimo cuidado con eso. ¿Yo qué les recomiendo? ¿Dónde pueden buscar trabajo y dónde pueden subir vacantes? Subir vacantes, postularse a vacantes. Número 1, en una bolsa de empleo, pero segura. ¿Cuál es la bolsa de empleo más segura? La de tu universidad. No va a haber otra más segura, porque para que tu universidad pueda tener una bolsa de empleo, ya pasó por un montón de temas de investigación, se firmaron contratos, etcétera. Esa bolsa de empleo la hizo tu universidad o la tienen por medio de un tercero, etcétera. Bueno, esta bolsa de empleo que tiene la universidad, yo les decía que es de Universia. Si ustedes tienen su teléfono con ustedes, y ya me tardé, seguramente muchos ya lo hicieron, escaneen este código QR, te va a mandar a esta página de Universia Empleo y te va a mandar algo que se llama el CV Builder. Y ese CV Builder te va a ayudar a crear por medio de inteligencia artificial tu CV. Ahora, de manera muy rápida, porque este no es un taller para hacer un CV, pero creo que sí es muy importante. ¿Cómo crear un CV de impacto y un CV que llame la atención verdaderamente? Hay unos tips muy rápidos que les voy a dar. Si ustedes entraron a esta página, se van a tener que registrar, pero después para poder hacer el CV, lo van a hacer de manera sencillísima. Solamente tienes que ponerle ahí algunos datos e igualito que ChatGPT, tú le escribes. Normalmente los CVs, por ejemplo, tienen una parte que dice acerca de mí o sobre mí o historia profesional o como le quieras llamar. La verdad es que no tiene por qué ser nada más una misma frase, ¿no? Bueno, el tema es... ¿Cómo hago eso? A veces no sabes, estudio arquitectura, pero pues no tengo experiencia. Tú nada más le escribes y le pones, soy arquitecto del último, o soy estudiante de arquitectura del último semestre. Le das enter y la inteligencia artificial te crea, y ahí es donde, por ejemplo, Rodrigo, que preguntaba si te hace más perezoso o algo, pues no, te ayuda de pronto a decir algo que tú no necesariamente sabías bien cómo decirlo, y entonces tú ya lo puedes, le das una chaineada, o lo dejas tal cual como está, o le pides que te haga, oye, no me gustó esto, dame otro ejemplo, y te da otro. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Ahora, para todos ustedes, datos de manera
muy general y tips para cómo hacer su CV. ¿Foto o no foto? La verdad no importa. ¿Quieres ponerle tu foto? Ponla, que sea una foto, puede ser una foto más casual, no tiene que ser la foto de tu título, algo más amigable, ¿no? Que te veas sonriendo. Si tú eres contador y eso y no quieres poner la foto, pues no la pongas, no lo necesitas. Si tú estás aplicando para un empleo como modelo, pues donde la apariencia importa, pues sí necesitas poner la foto. Pero repito, la foto no es indispensable. Datos personales, ¿qué deben de poner? Si pon tu nombre y tu apellido, puedes poner datos de contacto como un mail o un teléfono y puedes poner tus redes sociales solo si tus redes sociales están ligadas a lo que tú haces profesionalmente. Por ejemplo, si soy un diseñador gráfico y en mis redes sociales subo algo de ejemplos en mi Instagram de los trabajos que hago, pues sí pongo mi red social. Si mis redes sociales son de pachanga, de fiesta, pues no las pongas, no tienen nada que ver. Dirección, no pongan su dirección. A nadie le interesa saber que tú vives en la calle del Labrador, número 27, en la colonia Satélite. No pongan eso. Si yo soy empleador, lo único que me interesa saber es si vives en la Ciudad de México, porque el trabajo es en la Ciudad de México, o si vives en Toluca, porque el trabajo es en Toluca, o si me dices que vives en Toluca y la vacante es en México, pues yo te preguntaría, oye, ¿estás dispuesto a hacer el viaje diario, etcétera? Y ya tú me dirás si sí o si no. Solamente pongan en qué ciudad, Toluca, Estado de México, ya se acabó. La calle y eso no es necesario, repito, porque vas a mandar tu CV de manera digital y va a estar viajando por quién sabe dónde y no quieres que esos datos personales que no sirven para nada para el empleo, que estén viajando en algún otro lugar. Perfil profesional, pues pon algo de la experiencia que tengas, dónde has trabajado. Si no has trabajado en ningún lugar, pues a lo mejor fuiste líder de algún proyecto en la escuela, eso sirve. Estuviste trabajando en la paletería de tu tía y le ayudabas con la contabilidad, aunque fueran 1,000 pesos, no importa, sirve porque es experiencia. Lo que importa es cómo lo cuentes, no necesariamente qué. Y para eso la inteligencia te va a ayudar. Y la formación académica, pues desde universidad en adelante, preparatoria y eso no, y la experiencia profesional ya lo comenté. Entonces, ¿qué elementos son importantes? Lo voy a decir de dos maneras. Que tú destaques en tu CV, pero que tú desde ahorita empieces a desarrollar para justamente cuando llegue ese momento en el que tú estés en una empresa, estés tan capacitado que digan, oigan, este amigo pues sabe de lo que estudió, sabe más cosas, tiene muchas habilidades blandas o las soft skills, además sabe de inteligencia artificial. No quiere decir que te hagas un gurú de la inteligencia artificial, pero que conozcas los softwares en tu industria, qué herramientas hay, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos podrías destacar? Pero destacar porque lo sabes, porque los aprendiste, pues el pensamiento analítico, la creatividad, trabajo en equipo. Quizás esto suena un poquito más como trillado porque siempre lo escuchamos en muchos lugares, pero la verdad es que es importante que tú sepas verdaderamente en qué situaciones en tu vida has aplicado el pensamiento analítico, en qué situaciones has sido creativo, cuándo has trabajado en equipo y que las puedas decir para que verdaderamente se note que tienes esas habilidades. Ahora, herramientas informáticas, no importa lo que estudies, todos deberían de saber Excel, todos deberían de saber algo de programación. Hoy en día te metes a internet y hay muchísimos cursos gratis para poder aprender programación, lenguajes como Java, SQL, programación de apps, y la verdad es que no es tan difícil. Si tú quieres cambiar de giro o quieres hacerte un programador, un desarrollador, pues tendrás que estudiar mucho de eso, pero si tú no quieres hacer eso, no importa lo que estés estudiando, aprende un poco también del otro porque siempre eso te va a servir muchísimo. ¿Y qué más? Pues los idiomas, como los decíamos hace rato, tecnologías emergentes. ¿Qué tecnologías emergentes? Pues la misma inteligencia artificial, el desarrollo de software, ciberseguridad, blockchain, que seguramente muchos han escuchado blockchain, pero no necesariamente sabes qué es. Blockchain y la inteligencia artificial, para que se den una idea, aplicado en el tema de la educación superior,
hay programas que te permiten, cuando alguien quiere hacer algún estudio, verificar que la cédula o el título que están mostrando es real, porque por medio de blockchain y todo se puede ver si, de dónde es el título, etcétera, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sería muy interesante que lo pudieran saber. Y yo creo que para terminar, y regresando a la pregunta de, oye, pues, ¿qué onda con la inteligencia artificial? ¿Llegó para reemplazarnos? Yo creo que no. Yo creo que como recomendaciones, piensen de forma crítica, vean a la inteligencia artificial como un aliado, no es el enemigo a vencer. Activamente necesitan buscar aprender más. Una persona preparada siempre valdrá muchísimo más. Yo les diría, ojo nada más con esto. Mucha gente piensa que pues termino mi carrera y mejor me sigo con la maestría y luego el doctorado y no trabajo, no nada, pero me van a pagar más porque tengo doctorado. No funciona así. Llevan las dos cosas al mismo tiempo. Experiencia laboral, ya sea en una empresa, un negocio o algo, y vas estudiando también. Un posgrado es buenísimo, pero también hay pequeños degrees que puedes ir sacando de microaprendizajes que hoy en día es muy sencillo hacer en Internet. Manténganse al día con los últimos desarrollos en el campo de la inteligencia artificial, de todo lo digital, las mejores prácticas, etcétera. Hay muchísimos podcasts que ustedes pueden estar escuchando. Si vas manejando, pones el podcast y hay podcasts de temas digitales y de muchas cosas que te van, o de finanzas, o de lo que sea que te apasione, pero de cosas actuales que te van dando muchísimo conocimiento de muchas otras cosas más y no necesariamente sentarte a estudiarlo, ¿no? Y busquen de forma proactiva oportunidades para trabajar con la IA y ganar experiencia. Por ejemplo, yo hablaba mucho del ChatGPT. Si ni siquiera lo han usado, pues utilícenlo. Ve qué tan bueno es. Ve cómo en algunos casos ChatGPT te contesta bien, en algunos otros te contesta unas cosas que dices, ¿qué onda con ChatGPT? Y vayan interactuando con eso. Vean cómo sacarle uso a esta herramienta de buena manera. Y para terminar, les vuelvo a dejar en otra lámina este código QR. Me encantaría que todo el mundo ahora lo pueda escanear. Les va a llevar a esta página de Universidad de Empleo, pero específicamente al CV Builder, que les va a ayudar a hacer su CV y de paso les va a ayudar pues para poder encontrar ahí algo de ofertas, ¿no? De trabajo. Yo básicamente es lo que les quería compartir el día de hoy. Ahora dejo que las autoridades de la universidad nos digan si hay preguntas, si lo dejamos el micrófono abierto, cómo lo hacemos. Y agradezco muchísimo este tiempo. Por el contrario, maestro, muchas gracias por la disposición para darnos estos elementos que sin duda nos harán reflexionar mucho. Tenemos un comentario, una pregunta de Rodrigo, que dice, ¿qué tanto el uso de la IA afecta el proceso de la creatividad de los estudiantes y trabajadores? Es decir, entre más comodidades tenemos, menos esfuerzo físico y mental realizamos. No sé, creo que ya lo habías comentado, pero bueno, no sé si tuvieras algunos otros elementos. Gracias, Moisés. Sí, fíjate que es una de las que leí mientras estaba en la presentación, y yo comentaba que finalmente tenemos que ver todo lo que va... me estaba viendo, es que ya escribió algo más, pero bueno, y yo creo que si quieren puedo ver esto que acaba de escribir Rodrigo, pero al final del día la evolución es algo que va a seguir sucediendo. Es la raza humana, nosotros como seres humanos seguiremos evolucionando. No somos hoy como ser humano, no tenemos los gadgets, la industria, las facilidades, las máquinas, pero incluso como personas tampoco, y como sociedad no somos lo que éramos hace 100 años. Y el tema es que además en los últimos años los cambios cada vez van siendo más y más y más y más rápidos, ¿no? Y todo lo que vamos teniendo en cuanto a innovación digital, herramientas de trabajo, etcétera. Pensemos en la construcción. Lo que pasa es que la construcción, y estoy pensando en la construcción tal cual, no en los ingenieros y en los planos, sino las personas que construyen las casas. Pensemos en las pirámides y sin necesidad de hablar de teorías de que si alguien ayudó a hacer las pirámides, etcétera, pero la verdad es que como antes construían, pues
carecían de muchísimas herramientas. Y hoy en día hay máquinas, hay los bulldozers y todas esas máquinas que nos ayudan a las personas para poder construir y llevar los materiales, etcétera, etcétera. Simplemente un martillo, ¿no? No podríamos clavar un clavo, tendrías que hacerlo con una piedra y en lugar de un clavo, pues era algún otro material muy filoso que tú tenías que afilarlo, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas herramientas que hoy existen para la construcción hacen que la construcción sea mucho más sencilla y no se han reemplazado esos trabajos. Deberíamos de ver hoy en día todas estas herramientas de inteligencia artificial, de digitalización, etcétera, como algo que nos ayuda. Los celulares, mucha gente dice, y por ahí hay un meme, que hay una persona con un móvil y está como que encadenado al móvil porque nos la vivimos con el móvil y solamente lo vemos y estamos en una comida y solamente ves el móvil y no le haces caso a las personas con las que estás, pues eso es algo malo, eso es algo que no debería de ser. Pero a la vez yo puedo tomar el móvil y llamarle a un familiar que está en otro país que no veo, o me puedo enterar de las noticias por el internet, o puedo utilizar el asistente virtual y eso es algo bueno. Veamos todas estas herramientas como algo bueno. Y si me permiten, Moisés y todos los demás participantes, Rodrigo hace una pregunta, ya que hacías mención a una pregunta de él. ¿Podemos hablar de una inteligencia artificial? Si bien es cierto, este concepto ya tiene décadas, considero que aún está muy lejos de llamarse de esa forma. Yo más bien lo llamaría grados de inteligencia artificial, dado que aún no es autónoma ni se crea de manera espontánea, sino que depende de la mano, experiencia e interacción con el hombre para la toma de decisiones y aprendizaje de rutinas. Yo creo que es muy coherente y muy válido lo que estás diciendo. Se le llama inteligencia artificial no necesariamente porque sea 100% autónomo o porque sea capaz de realizar razonamientos por sí sola. Realmente lo que la inteligencia artificial hoy en día hace es el procesamiento de una gran cantidad de datos que de otra manera hacerlo manual o de alguna otra forma llevaría mucho más tiempo y finalmente es una herramienta que nos ayuda al procesamiento de datos para la toma de decisiones. Y siempre hay un humano, un ser que sí es pensante y que puede razonar, que es quien toma las decisiones finales, ¿no? Hoy en día, como bien dices, la inteligencia artificial no es autónoma, no es capaz de razonar por sí sola, no es capaz de, no nos vayamos tan lejos. Tú le pides a ChatGPT que te haga una presentación en PowerPoint y no te la hace. O sea, no te pone las imágenes, ni te da el texto, ni nada, por dos razones muy sencillas. Una, porque pues, no es capaz, bueno, por tres razones. Una, no es capaz, porque no está en ese punto. Dos, legalmente no puede por tema de protección de datos de las imágenes y de muchas cosas y de textos que podría poner. Y tres, porque además le falta mucha información. El tema de nosotros como humanos, y nos pasa entre los mismos humanos. Pensemos en las parejas. Porque a veces las parejas no se entienden, porque el hombre espera algo de la mujer y la mujer espera algo del hombre, o parejas del mismo sexo, no importa. O sea, las parejas esperan uno del otro y tú tienes cierta expectativa, pero pues eso está en tu mente y la otra persona tiene otras cosas en la mente. Pasa absolutamente lo mismo con la inteligencia artificial. Si no cuenta la inteligencia artificial con ese gran cúmulo de información, el resultado que te dé no va a ser, o lo que estás esperando, lo óptimo. Entonces, termino con esto. La inteligencia artificial lo que hace hoy en día es procesar grandes cantidades de datos. Si en algún futuro verdaderamente llegará a ser inteligencia artificial, como lo vemos en las películas, capaz de pensar, de razonar y de realizar tareas sin la intervención de un ser humano, eso ya será otra cosa. Muy bien, maestro, muchas gracias por esas amplias respuestas ante preguntas que sin lugar a dudas y comentarios que sin lugar a dudas son importantes también y trascendentes en muchos casos. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, porque vemos que ya no hay alguna duda, algún comentario, tampoco en Facebook, quisiera... Perdón, disculpen, rapidísimo, que viene muy hilado a esto que están mencionando. Adelante. Entonces, porque aquí desde la base hay una confusión muy grande, o bueno, por lo menos yo la tengo, es
¿Qué son las IA? Un programa, un software, una herramienta, una aplicación, en realidad no, ni siquiera tiene una definición, un modelo. O sea, todavía se habla solo de la IA, pero la IA nos parece como ese ente fantasma de es una IA, pero no, en esencia, todavía ni siquiera alcanzamos a entender cuál es su concepto de su sustantivo, ¿no? No sé si nos podrías ayudar un poco. Yo te diría, la inteligencia artificial es un desarrollo que está empezando ahora sí de manera real a tener un impacto y muchísimas aplicaciones en diferentes cosas. Como desarrollo, tiene sus usos en softwares, en programas, en los mismos asistentes virtuales. Y finalmente, yo creo que cada vez lo vamos a empezar a ver, y bueno, no solamente lo que yo creo, es lo que los estudiosos del tema y gente que está muy metido en esto hablan. Estaba yo viendo una entrevista que le hicieron al fundador de OpenAI, que son los creadores. Bueno, no solamente ellos, porque Elon Musk también ahí entró y algunas otras personas, pero son los creadores de ChatGPT. Y esta empresa, OpenAI, pues fueron quienes están revolucionando el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya existía. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia artificial como tal es cualquier programa o cualquier aplicación o desarrollo, utilicemos esa palabra, cualquier desarrollo digital que permite procesar cierta información para arrojarte algún resultado. Entonces, por ejemplo, los algoritmos como yo les decía, de TikTok, de Facebook, de todo eso, tienen inteligencia artificial que lo que hacen es procesar cuánto tiempo está esta persona viendo estos videos. Después de ver este video, ¿cuál ven? Etcétera, etcétera. Y entonces te arroja, y a ti como usuario final no se lo mandan a alguien más, sino que te lo mandan a ti como usuario final y te empiezan a mandar los videos que te gustan, ¿no? Pero en temas del comercio electrónico, muchos de ustedes les habrá tocado el boom de repente del comercio electrónico. Hoy en día es normalísimo comprar por Amazon, Mercado Libre y todo, pero antes lo que pasaba es que entrar a una página de comercio electrónico era wow, era increíble. Oye, si tu empresa no tienes un e-commerce, no la vas a hacer, necesitas una página, y mucha gente se empezó a dedicar a empezar a hacer desarrollos web, porque había un montón de gente que les creaba páginas de internet a las empresas porque pues era el boom, ¿no? Y entonces ahí la inteligencia artificial lo que te hacía es, y esto es Google Analytics, y esto existe desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa una persona frente a una pantalla? Estás en una pantalla, ¿dónde le da más clic? Luego, ¿hacia dónde va? ¿A dónde baja? Etcétera, etcétera. Bueno, esas son aplicaciones de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, pensémoslo como un ser humano. Tenemos nuestra inteligencia y la inteligencia la utilizas para el deporte, pero utilizas también pues, para razonar o para hacer problemas matemáticos o diferentes cosas, ¿no? Al final del día, la inteligencia artificial, para resumirlo, es eso, es un desarrollo que llegó para quedarse y que está siendo aplicado o le están dando usos en diferentes áreas, principalmente, evidentemente, todo lo que tenga que ver con temas digitales, pero no te vayas muy lejos. Hay algunas máquinas análogas que también tenían algo de inteligencia artificial, ¿no? Espero haber contestado así mejor la pregunta. Sí, gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta a este maestro. Dice Alan Hernández, pregunta, hola, disculpa, una pregunta, ¿considera que la IA llegaremos a depender de ella al 100%? Uy, qué pregunta. Yo esperaría que no. Yo esperaría que no. Yo creo que cualquier conjetura que hagamos ahora sería solamente eso, meras suposiciones que nosotros podríamos tener acerca del futuro. Yo les voy a decir algo. A ver, en temas de empleabilidad, nosotros utilizamos también para filtrar a los candidatos, para preseleccionarlos,
utilizamos algunos programas de inteligencia artificial, programas que de manera muy rápida y sencilla te descartan algunos candidatos si no son acorde al perfil que se está buscando y pues te quedas con otros, ¿no? Eso podría tener a lo mejor cierto sesgo, sí, pero pues finalmente ya se está utilizando mucho para temas de selección de candidatos. Incluso para entrevistas en línea, entrevistas virtuales, hay algunos programas que se utilizan, por ejemplo, para hacer los exámenes también en línea y detectan a la persona y si la persona de repente voltea a otro lado o ya van 2 veces que volteó o parece que voltea para abajo como si tuviera algo que le está diciendo las respuestas o las está leyendo o hay alguien o se alcanza a detectar una voz o algo, te manda una alerta y te dice, oye, esta persona está haciendo trampa. O esta persona está mintiendo incluso, que eso los psicólogos lo saben muy bien, ¿no? Si miras hacia arriba cuando te hacen una pregunta y volteas hacia no sé dónde, eso te lo dicen, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que no creo que en muy corto plazo la inteligencia artificial esté en absolutamente todo en nuestras vidas. O sea, depender 100% de la inteligencia artificial lo veo muy difícil por muchas razones, sobre todo una muy sencilla, que no todos los países estamos en el mismo momento o misma situación sociocultural, política, económica, etcétera. Pensemos en los automóviles eléctricos. Hace años se pensaba, y no hace muchos, que los autos eléctricos habían llegado para quedarse y que entonces todos los países iban a tener que cambiar todo el parque vehicular y todos los autos tener que ser eléctricos y entonces Tesla ya llegó y va a dominar al mundo y también ahora BYD, estos otros automóviles eléctricos, etcétera. Y no ha sido así, no necesariamente. Los autos de combustión parece que se van a quedar todavía un muy buen rato, aunque en Europa hay muchas legislaciones para cambiar, pero bueno, hay muchos temas, están todos los conservacionalistas y gente de muchas corrientes, pero a lo que voy es, así como los autos eléctricos se pensaba que iba a pasar y no ha pasado, la inteligencia artificial no creo que sea, al menos no en el corto plazo, o quizás no en nuestra vida, llegaremos a ver una dependencia del 100%. Muy bien, maestro. Abraham, pues insisto, no hay preguntas, no hay comentarios. Vamos a proceder a cerrar esta sesión con el agradecimiento, desde luego, de la institución, para lo cual voy a permitirle dar lectura a la constancia que entrega nuestra universidad. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Abraham Bacha Troncoso por su participación en la plática El impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la empleabilidad, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 7 de mayo de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo. 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria, y firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria, y que por mi conducto agradece mucho esta brillante participación, esperando contar más adelante con una nueva participación. Muchísimas gracias, maestro. Moisés, al contrario, muchísimas gracias a ti, a la universidad, a la licenciada Sandra Alejandra Garduño, agradecer siempre las atenciones y la invitación. Un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias a todos los participantes que estuvieron en esta plática. Espero que verdaderamente les haya servido y si después nos encontramos en otra plática o en persona, será un gusto. Gracias nuevamente. Solo leo un agradecimiento que me parece importante. Dice José Ramón: gracias por sus puntos de vista muy aleccionadores y estimular la inclusión en la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, maestro. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Listo, Pedro, estamos fuera. Gracias. Estamos fuera de Facebook. Gracias.